Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre la fisiología del tracto gastrointestinal, tanto superior como inferior. Este video les va a ser útil, no creo que solamente para el IAS, sino también para su vida, entonces ténganlo en favoritos a la mano y aquí vamos. Muy bien, la bibliografía que yo utilicé fue Fisiología Humana de Fox, Fisiología Médica de Guyton and Hall y este último libro de fisiología que recomendaron en su primera clase. La verdad no lo conocía y usé algunas imágenes, pero definitivamente este libro, Guyton and Hall, me ha parecido durante toda la carrera el más completo y no, tal vez no es el más sencillo de entender. Fox me parece un poco más sencillo de entender, pero en Guyton creo que no hay lugar a que surjan dudas. Está muy especificado todo el tema de los transportadores, del sistema nervioso entérico y demás. Sin embargo, yo les hice una síntesis con lo que ustedes deben saber de forma fundamental para que este video no sea tan largo, pero sí sea muy útil. Muy bien, entonces hablemos de algunas generalidades del tracto gastrointestinal. Muy bien, este es un sistema tubular de larga extensión, es decir, va desde la boca hasta el ano. Tiene unas glándulas anexas como son las parótidas, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, el estómago a veces lo considera como una glándula anexa, sin embargo en otra literatura se considera parte de este órgano tubular extenso que les comento, y el vaso, y el páncreas, que el vaso aquí no está ilustrado. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una diferenciación no solamente fisiológica, sino anatómica del tracto gastrointestinal superior e inferior. Entonces, esta diferenciación ocurre gracias a que aquí, a nivel del duodeno, hay un músculo o ligamento, pueden encontrarlo así, llamado ligamento de Treitz. Este es el ligamento suspensorio del duodeno. Todo lo que esté de aquí para arriba va a ser tracto gastrointestinal superior o vías digestivas altas, y todo lo que esté de aquí para abajo va a ser vías digestivas bajas. Más adelante vamos a ver que eso no tiene una significancia a nivel fisiológico y anatómico únicamente, sino también a nivel clínico, ya que hay contextos en los que debemos determinar si una hemorragia es de vías digestivas altas, si es de hemorragias de vías digestivas bajas o si es una hemorragia de vías digestivas oscura. Eso lo vamos a ver con más profundidad cuando hablemos un poco de enfermedad acidopéptica, pólipos colónicos, pólipos en el intestino delgado, etc. Muy bien. Ahora, las funciones que tiene el tracto gastrointestinal en general son aportar agua, electrolitos, vitaminas y minerales por medio de diversos mecanismos metabólicos y fisiológicos, que vamos a ver a más detalle a medida que avanzamos en la presentación, ¿vale? Simplemente por mencionarlos, entonces el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, los procesos absortivos y secretores que se dan a nivel predominantemente del intestino delgado e intestino grueso y demás. Muy bien, ahora hablemos de la anatomía de la pared del tracto gastrointestinal desde afuera hacia adentro. Esta es una correlación no solamente anatómica, sino también fisiológica e histológica. Entonces, la primera capa o la más externa va a ser la serosa, bien, seguida por una capa muscular lisa longitudinal, después una capa muscular lisa circular, tendremos luego una submucosa y finalmente una mucosa. Dentro de esta mucosa también vamos a encontrar una capa que la rodea que se conoce como la capa muscular de la mucosa o la muscularis mucosa. Muy bien. Aquí de importancia es que cada una de estas capas musculares tiene alrededor de 1000 fibras que se organizan en haces. Estos haces funcionan como un sinsitio gracias a unas gap junctions que hay entre ellos, y por estas gap junctions es que las contracciones son potentes y son rápidas. Imagínense tener que organizar 1000 fibras por cada capa para que se dé la contracción de forma coordinada. Gracias a esta función de sinsitio otorgada por estas gap junctions es que ocurre todo el proceso sin mayor problema. Para mencionar, pero lo vamos a ver más adelante, tenemos los plejos, tanto el de Meissner o el submucoso o el mientérico o de Auerbach. Este de Auerbach o mientérico es más externo y este de Meissner es más interno a nivel submucoso. Muy bien. Tenemos la actividad eléctrica del tracto gastrointestinal. Entonces, para que estas fibras musculares lisas se contraigan, vamos a tener dos eventos, unas ondas lentas y unas espigas.
Las ondas lentas como tal no representan un potencial de acción. Miren el potencial de membrana en reposo, está alrededor de este, y cuando hay ondas lentas de contracción, ni siquiera alcanzamos a superar el umbral que rodea los menos 40 milivoltios. Muy bien. ¿Qué sucede? Estas ondas lentas se cree, o sea, no está muy bien dilucidado, pero se cree que solo logran la apertura de los canales de sodio. Y a diferencia de otras regiones del cuerpo como las fibras nerviosas, los potenciales de acción en el tracto gastrointestinal se alcanzan sobre todo por apertura de canales de calcio. O sea, los de sodio son importantes, pero los de calcio parecen tener más significancia respecto a estos. Otra cosa importante es que las contracciones de ondas lentas son muy pocas, son de 3 a 12 por minuto según la extensión o según el nivel al que se encuentre. Digamos, si están en el estómago pueden ser solamente 3 y en el duodeno pueden ser 12, que es el lugar donde más se han visto. Como les decía, no se conoce muy bien su origen, pero se cree que es interacciones de estas células con células de Cajal, que son unas células especializadas intersticiales. Bueno, ahora sí, en cuanto a las espigas, estos son los potenciales de acción verdaderos, que se dan por la apertura de canales de calcio predominantemente. Hay unos estímulos que favorecen esta despolarización, como son la distensión de la pared, la acetilcolina o cualquier estímulo parasimpático, que igual va a estar mediado por este neurotransmisor, ¿verdad? Y vamos a tener estímulos que van a ser inhibitorios o hiperpolarizantes, como son el sistema simpático por medio de cualquier catecolamina, predominantemente la noradrenalina. Muy bien, ahora hablemos del sistema nervioso entérico. Este también va a estar presente desde el esófago hasta el ano. Va a modular movimientos y secreciones gastrointestinales y posee dos plejos. El plejo mientérico de Auerbach, que les comentaba que era el más externo, y el plejo submucoso o de Meissner, que es más interno y está en la submucosa, casi en la muscularis de la mucosa. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona cada uno y cómo se diferencia. Primero hay que hacer una salvedad y es que ellos pueden funcionar por aparte, pero tienen unas conexiones nerviosas del sistema nervioso autónomo entre sí que les permiten funcionar también al tiempo. Entonces, el plejo mientérico o de Auerbach, que es el más externo, no se les olvide, controla la actividad motora sobre todo. Cuando este se agoniza por los estímulos que vimos, aumenta el tono o las contracciones tónicas del tracto gastrointestinal, la intensidad y la frecuencia con que estas ocurren y, pues, por consiguiente, el peristaltismo. La producción en estas terminaciones nerviosas de péptido intestinal vasoactivo, por su parte, va a favorecer que haya un efecto inhibitorio, pero este efecto inhibitorio va a ser positivo para la función gastrointestinal. ¿Por qué? Porque gracias a este péptido intestinal vasoactivo que inhibe esta parte del plejo, vamos a tener la relajación de algunos esfínteres fundamentales, como el pilórico y la válvula ileocecal. El pilórico que va a permitir el paso del quimo que está ácido hacia el duodeno y la válvula ileocecal de todo este quimo que ya pasó por procesos de deshidratación, de absorción, para pasar finalmente al colon y seguir la producción de heces que ya viene desde un poco más atrás. Por otro lado tenemos el plejo submucoso, que regula las secreciones, la absorción y la contracción local. Este determina qué tan plegada está la mucosa y qué tanto se puede desplegar. Esto, pues, entre menos plegamiento haya mejor porque hay mayor superficie de absorción. Esto es, digamos, lo más fundamental de esta parte. Creo que podríamos profundizar mucho más en el tema, pero con que sepan esto es suficiente. Hay unas sustancias liberadas en las terminaciones que vamos a ver con más detalle algunas de ellas, las más importantes. Está la colecistoquinina, la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, etc. Ahora, en cuanto al control autónomo del sistema nervioso entérico. Entonces nosotros vamos a tener que a nivel de la pared abdominal y del epitelio gastrointestinal van a haber, ¿cierto?, unas terminaciones nerviosas y ante ciertos estímulos que pueden ser químicos, mecánicos y demás, tienen unas aferencias hacia estos plejos. A su vez, estos plejos están inervados por una cadena parasimpática que es preganglionar predominantemente y una simpática que es fundamentalmente postganglionar. Creo que una conclusión que podemos sacar hasta este punto del video es que todo el componente parasimpático es excitatorio para el tracto gastrointestinal y el componente simpático es inhibitorio. Listo, muy bien. Ahora, respecto a la parte del sistema nervioso parasimpático o preganglionar.
Esto va a ser transmitido según la porción en la que estemos en el tracto gastrointestinal por dos cadenas diferentes. Entonces, el parasimpático funciona fundamentalmente con acetilcolina, como sabemos, en receptores muscarínicos y nicotínicos, y por fibras craneales y sacras. Las fibras craneales se van a llevar sobre todo por parte del nervio vago. Por otro lado, las fibras sacras, que son de los segmentos S1 a S4, bueno, las fibras craneales hay que decir que van hasta la primera mitad del intestino grueso. Y ya de ahí para adelante se transmite por vías de las aferentes sacras, que son de S1 a S4, que es del tercio distal del colon en adelante. Muy bien. Ahora, por otra parte, el sistema simpático o inhibitorio es de las cadenas entre T5 y L2 y su principal neurotransmisor es adrenalina o noradrenalina, puede ser cualquier catecolamina. ¿Listo? Eso es lo más importante también en este punto. 80% de las fibras aferentes del vago van a viajar hasta el bulbo raquídeo y hay unas señales reflejas de vuelta para regular otras funciones, como ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, hay unos reflejos del tracto gastrointestinal. Entonces, hay unos locales que se dan por estímulos en la pared. Estos van a controlar la secreción, el peristaltismo, las contracciones de mezcla, la inhibición local, etc. Tenemos unos reflejos que van desde el intestino a ganglios simpáticos prevertebrales. Y estos van a transmitir o van a tener eferencias que llegarán a segmentos específicos. Entonces tenemos el reflejo gástrico, gastrocólico, enterogástrico y cólico-ileal. De aquí los más importantes, podríamos hablar del gastrocólico, que simplemente se traduce como cuando estos van a ser para ayudar a la defecación o avisarle al cuerpo cuando puede defecar, y esto va a producir entonces que por distensión del estómago, por llegada de comida, aumente la motilidad a nivel colónico y se vaya haciendo de una u otra forma espacio para lo que va a llegar. El enterogástrico, ¿qué sucede aquí? El enterogástrico se activa cuando el duodeno se llena de quimo. Este quimo viene muy ácido. O sea, el pH en el estómago sabemos que el ácido clorhídrico está entre 0.8 y 1, puede tener un pH entre 3 y entre 4, y al alcanzar el duodeno, antes de que llegue la secreción pancreática cargada de bicarbonato, lo que va a hacer es inhibir a las células que producen gastrina, que ya las vamos a ver más adelante, y esto impedirá que se siga secretando ácido clorhídrico. Muy bien. Y el cólico ileal es también cuando ya a nivel de la válvula ileocecal está llegando quimo, pues que esta válvula ileocecal se abra para que siga el proceso. Muy bien. Y reflejos desde el intestino a la médula o al tronco encefálico, como son los gastroduodenales, el dolor y la defecación. Vamos a profundizar del dolor en nuestro caso de dolor abdominal, así que no hay por qué profundizar en este de momento y tampoco en los otros. En la imagen de la derecha podemos ver cómo funciona el reflejo enterogástrico, como se los estaba explicando ahorita. Muy bien, tenemos un control hormonal también de esta motilidad gastrointestinal. Estas hormonas se producen en ciertas células, se liberan a circulación portal y alcanzan su célula diana, donde van a ejercer un efecto. Entonces, la primera de estas se produce en las células G. Estas células G son predominantes del antro gástrico y ellas se liberan en respuesta a estímulos asociados a la ingesta de alimentos, como son la distensión del estómago, la presencia de proteínas o de péptido liberador de gastrina, que se libera en la mucosa gástrica, y el efecto fundamental de esta gastrina va a ser estimular la secreción de ácido clorhídrico y el crecimiento o regeneración de la mucosa gástrica. Muy bien. Por otro lado, tenemos la colecistoquinina, que es liberada por células I a nivel del duodeno y yeyuno. Esta se da en respuesta, estas células empiezan a producir la colecistoquinina cuando hay productos de degradación de las grasas, como pueden ser ácidos grasos o monoglicéridos, en el contenido o en el quimo intestinal. El efecto que va a hacer es potenciar la motilidad gastrointestinal, contraer la vesícula biliar para que expulse bilis hacia el intestino, que va a llegar para emulsificar las grasas y facilitar su absorción al crear estructuras micelares.
De una forma u otra, esta también va a disminuir la motilidad gástrica e inhibir el apetito. Entonces, recordemos, la colecitoquinina es fundamental porque nos va a ayudar a que haya un vaciamiento perdón, de la vesícula biliar. Esto es fundamental y vamos a entender la importancia de esta un poco en el caso del dolor abdominal, pero sobre todo en el de ictericia. Muy bien. Ahora, tenemos las células S, también a nivel del duodeno, y estas van a generar secretina. Estas se estimulan ante la presencia de ácido clorhídrico en el duodeno y van a tener un leve efecto en la motilidad. Realmente pues sí la pueden aumentar, pero muy poco. Lo más importante es que van a aumentar la secreción pancreática de bicarbonato. Ustedes saben que como viene un quimo tan ácido, necesitamos neutralizarlo a nivel del duodeno para evitar que haya laceración de la mucosa o alguna lesión a nivel del epitelio del intestino delgado en adelante. Muy bien. Por otro lado tenemos las células K, que producen péptido inhibidor gástrico ante nutrientes en el lumen. Este va a reducir la motilidad gástrica de forma leve y aumentar la secreción de insulina. Entonces esto ya se da en un periodo de ingesta, que nos va a servir para empezar a aprovechar esos nutrientes que se están produciendo a través de los mecanismos metabólicos. Después tenemos las células M, que son las que producen motilina. Esta se libera durante el ayuno y esta aumenta la motilidad gástrica hasta que haya ingesta. Esto no es tan importante. Las más importantes son gastrina, colecistoquinina y secretina. En este cuadro, pues es un cuadro resumen para que lo tengan a mano. Y recuerden, ¿ante qué estímulos se producen? ¿En qué lugar se producen? ¿Y qué efecto van a tener después de producirse? Listo, muy bien. Hablemos un poco de los movimientos que tenemos a nivel del tracto gastrointestinal. Hay unos movimientos de propulsión o movimientos propulsivos que son los que van a permitir movilizar los alimentos a una velocidad adecuada. El que definitivamente se destaca de estos es el peristaltismo. Entonces, en el peristaltismo vemos cómo se crea un anillo de contracción unidireccional. El anillo se va creando en la parte de atrás y las paredes, esperen nuevamente que aparezca, vean, el anillo se genera en la parte de atrás y las paredes delanteras se van dilatando para que este bolo pueda irse empujando por este anillo. Eso favorece que todo se desplace hacia el ano. Muy bien. Para que esto funcione, para que se dé el peristaltismo de forma correcta, necesitamos entonces integridad de las señales e integridad del sistema nervioso entérico. Hay condiciones como la enfermedad de Hirschsprung, que es tener un colon agangliónico en el que no puede haber motilidad y este se va a manifestar como un megacolon tóxico a edades muy tempranas. Tiene una herencia autosómica dominante y demás. El que quiera profundizar un poco más puede buscarlo así. Enfermedad de Hirschsprung. Listo. Entonces, acuérdense, no hay plejomio entérico de forma congénita. Esta inhibición del peristaltismo también se puede dar por algunos medicamentos como son los anticolinérgicos tipo atropina. Listo. Y por otro lado, tenemos los movimientos de mezcla. Estos son cortos y son muy locales. Estos, digamos que no son tan importantes, lo único es saber que el peristaltismo per se no mezcla el quimo completamente, pero sí tiene un poquito de participación ahí. Mientras que por otro lado, los movimientos de mezcla son los que permiten pues, que se dé esta misma. Respecto al flujo sanguíneo, ¿qué podemos decir? Bueno, esto lo vamos a profundizar un poco más en nuestro video de anatomía, pero es muy importante reconocer que la mayoría de partes del sistema gastrointestinal va a estar irrigado por ramas de la aorta, específicamente por ramas de la aorta abdominal. Aquí vamos a hablar sobre todo de las ramas anteriores, ya que las ramas laterales van a verlas en otras áreas, pero en el video se las profundizaré también un poco. Tenemos la primera rama de la aorta abdominal, el tronco celíaco, que nos va a dar la arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Tenemos la arteria mesentérica superior luego, que va a dar las ramas para todo el intestino delgado, unas porciones del páncreas y demás, y luego la mesentérica inferior, que va desde el tercio distal del colon en adelante. Como les digo, ya vamos a profundizar cada una de sus ramas
en el siguiente video de anatomía. Lo más importante es que todas estas son un sistema de arterias arciformes. Van a penetrar la pared del tracto gastrointestinal y a seguir generando otras ramas circulares más pequeñitas que van a llegar hasta la porción submucosa. En esta porción submucosa es donde vamos a tener los vasos y estos nos van a ayudar para los procesos secretivos y absortivos. Hay unas situaciones muy específicas en las que se modifica el flujo sanguíneo normal, como son la postingesta. En la postingesta aumenta el flujo sanguíneo hacia la circulación intestinal y explácnica alrededor de 8 veces de lo normal. Adicionalmente, a nivel local se liberan algunas sustancias vasodilatadoras que favorecen este proceso. No solamente es por estímulo parasimpático. Sabemos que la colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina son las que median la liberación de estas sustancias vasodilatadoras. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en el ejercicio? En el ejercicio, por estímulo simpático, las catecolaminas inhiben el flujo sanguíneo intestinal de forma transitoria. No lo inhiben completamente, pero sí lo bajan muchísimo. Por otro lado, en el shock, bien sea hipovolémico, no hemorrágico o hemorrágico, también la circulación esplácnica va a disminuir para favorecer el aporte a otros tejidos. Es decir, que el intestino se puede acoplar muy bien a estos cambios por el sistema de regulación que tiene. No obstante, hay situaciones en las que definitivamente el flujo se afecta a tal punto que puede aparecer isquemia mesentérica, y esta isquemia mesentérica puede ocasionar necrosis de ciertas porciones del intestino delgado o grueso y traducirse en problemas clínicos para nuestros pacientes. Muy bien. En cuanto al flujo sanguíneo venoso, lo más importante va a ser la circulación portal, que va a recoger todo el flujo sanguíneo residual desde el intestino, el vaso, el páncreas, y va a llegar a una anastomosis muy importante que se llama la vena porta, que veremos también a profundidad en el video de anatomía. Después de esto, esta ingresa a los sinusoides hepáticos. En los sinusoides hepáticos se da un proceso de filtración muy importante gracias a las células reticuloendoteliales que no permiten el paso de bacterias y procesan antígenos. Y de igual forma, los hepatocitos empiezan a aprovechar estos productos que se recogieron desde el intestino, sobre todo los lípidos, para hacer beta-oxidación. Luego todo el restante pasa por la vena hepática, que se anastomosa rápidamente con la cava, o llega a la cava más bien, y pues de la vena cava al atrio derecho. Esto es una vista microscópica de cómo se ve el flujo sanguíneo a nivel de una cripta en el intestino. Ahora, las fases iniciales de la ingesta. Tenemos la masticación y salivación y deglución. La salivación va a empezar mucho antes de ingerir el alimento. ¿Por qué? Porque hay estímulos que se procesan a nivel de la corteza, como el olor, el sabor, el sonido, como luce un alimento, que va a activar los núcleos salivatorios en la médula. Esto se podría inhibir por el sueño, la fatiga o el miedo. Entonces, también el aumento de presión en la boca, que es ya cuando se da la masticación, que es el proceso en el que se forma el bolo alimenticio inicial. Todo esto me va a llevar a un estímulo parasimpático a nivel del ganglio óptico y del ganglio submandibular. Sabemos que esto funciona por acetilcolina por su carácter parasimpático, y esto se va a traducir que por parte del ganglio óptico se estimule la producción de saliva y su liberación desde las glándulas parótidas, y por el lado del submandibular, pues a nivel de las submandibulares o submaxilares, así las pueden encontrar en la literatura. Por parte de la deglución, nosotros veremos esto más adelante en una clase que tienen ustedes. Es un taller muy chévere, muy interesante sobre trastornos de la deglución, pero hay tres fases que reconocer: la fase voluntaria, la fase faríngea involuntaria y la fase esofágica involuntaria. Lo más importante, lo que nos tenemos que llevar de acá, es que en la fase faríngea involuntaria ocurren unos procesos fundamentales, como son el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y la transmisión de una onda peristáltica rápida. Eso va desde la faringe, se tiene que dirigir hasta el esófago y va a demorar 2 segundos. Aquí lo tenemos esquematizado. Entonces tenemos el bolo en la boca, el primer reflejo voluntario para deglutir, eleva el techo del paladar, la epiglotis va a cerrar la vía aérea, se va a relajar el esfínter esofágico superior gracias a esta onda peristáltica transmitida desde la faringe, y el bolo va a viajar
hasta que finalmente llegue al esfínter esofágico inferior, donde también debe haber una relajación para que este pase. Tenemos una fase esofágica entonces. En la fase esofágica lo más importante es que se dio un bloqueo del centro respiratorio para que haya deglución. Este bloqueo es muy corto, ya que el centro de la deglución en el bulbo va a inhibir este centro respiratorio ahí también. Ustedes ya conocen su ubicación por el alias que acaban de pasar. Y esto es muy corto, el tiempo que dura no es mucho, así que no tiene una alteración del ciclo respiratorio muy apreciable. Entonces sabemos que se transmite la onda peristáltica desde la faringe. A nivel del esófago hay una secreción mucosa que lubrica y evita la laceración de estas paredes. Y tiene que haber una relajación receptiva del esfínter esofágico inferior para que pueda pasar al estómago el bolo. Hay situaciones clínicas en las que no se da esta relajación del esfínter esofágico inferior y nos da un cuadro clínico conocido como acalasia. La presión que se maneja en este esfínter esofágico inferior es alrededor de 30 milímetros de mercurio. Hay una consideración y es que el esófago no termina estrictamente en este esfínter esofágico inferior, sino que hay una porción que alcanza a entrar un poquito a la primera porción del estómago y se invagina. Esto, ¿para qué es? Para también crear un reflejo protector ante la tos, ante caminar, ante correr o respirar profundo, para que no haya un retroceso de este contenido gástrico hacia el esófago y pueda provocar lesiones. La más importante es la metaplasia, como ustedes van a ver en sus clases de patología. Muy bien. En cuanto a la fase gástrica, el estómago tiene unas funciones principales como son el almacenamiento, la mezcla y el vaciamiento. El almacenamiento desencadena un reflejo según qué tan distendida esté la pared. Entonces, eso es vagovagal y en la corteza se interpreta como todavía cuánto puede recibir el estómago de comida. Ahora, en cuanto a la mezcla, se tiene que formar el quimo gracias a la contracción que vamos a tener en la pared y a las sustancias que se van a producir en respuesta al estímulo de la mucosa cuando se encuentra en contacto con la comida, sobre todo el ácido clorhídrico. Y el vaciamiento va a estar regulado por señales del estómago y del duodeno. Entonces, como vimos ahorita, los reflejos, por ejemplo, el enterogástrico y demás. En cuanto a la fase intestinal, lo más importante es que hay sustancias que van a aumentar la motilidad, como la colecitoquinina, la insulina, la gastrina, la motilina y la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Y hay factores que inhiben la motilidad, como son la secretina y el glucagón. El quimo se demora entre 3 a 5 horas en llegar desde el píloro, o sea, desde la última porción del estómago, pasar por todo el intestino delgado y llegar a este punto que es la válvula ileocecal, que es de donde termina de pasar todo este quimo que ya está procesado a terminar de convertirse en heces durante todo el trayecto colónico. Hay una consideración importante y es que esta válvula ileocecal evita el reflujo de contenido fecal hacia el intestino. Por eso también tiene que tener una integridad muy buena. En el colon, los movimientos también se dan de esta misma forma, pero vamos a tener unas estructuras que son las tenias y las austras. Las tenias colónicas son estas fibras musculares que son longitudinales y las austras son estas que son más circulares. Estas con una contracción coordinada son las que van a permitir el movimiento hacia caudal de todas las heces, porque acá ya no podríamos hablar de quimo. Aquí ese quimo ya se empieza a deshidratar, a absorberse los electrolitos y a dejar unas heces ya más semisólidas o sólidas. Recordemos que el quimo es una pasta líquida semiblanda. Muy bien, ahora hablemos del proceso de defecación. Ya una vez pasa del sigmoides al recto, las heces generan una dilatación de la pared. En condiciones normales, el recto no tiene heces por la integridad de sus esfínteres y la respuesta a esto. Cuando este recto se contrae, envía señales a la médula y esas señales de la médula suben hasta la corteza. ¿Por qué esto es importante? Porque el esfínter anal interno reacciona a la distensión de forma involuntaria, pero para que se dé la defecación como tal hay que hacer una relajación voluntaria del esfínter anal externo, porque el esfínter anal interno es de músculo liso y el esfínter anal externo es de músculo estriado. Entonces debe haber
una señal suficiente para que llegue a la corteza después de la dilatación de estas paredes y relajación de este esfínter anal interno para que se pueda dar la del externo y lo hagamos nosotros mismos. Hay unos reflejos como son el peritoneo intestinal, el nefrointestinal y vesicointestinal. Bueno, pero antes de hablar de estos, otra cosa que también produce la señal desde la corteza que se devuelve es que haya contracción de los músculos abdominales, cierre de la glotis y descenso del suelo pélvico. Muy bien, el peritoneo intestinal, nefrointestinal y vesicointestinal básicamente se traducen en que no hay defecación ante irritación de estas estructuras, del peritoneo, del riñón y de la vejiga, por procesos inflamatorios múltiples, cuando estos, por ejemplo, tenemos un paciente con peritonitis o con una pielonefritis, va a disminuir todo este reflejo de la defecación porque comparten una vía a nivel medular. Y esta vía termina por inhibir. En cuanto a la secreción del tracto gastrointestinal, vamos a tener enzimas digestivas desde la boca hasta el ilion. Y vamos a tener unas glándulas mucosas en todo el tracto gastrointestinal que se van a encargar de lubricar y proteger la mucosa de laceraciones. Vamos a tener inicialmente unas glándulas mucosas unicelulares, también conocidas como células caliciformes. Estas van a aportar moco para la protección y se van a producir en función de la cantidad de ingesta y el tipo de alimentos. Estas responden sobre todo a la irritación local que hay en la mucosa. Recordemos que esta mucosa responde a estímulos químicos y mecánicos sobre todo, y los químicos tienden a ser más irritativos, estos son a los que más responde. Después tenemos las criptas de Lieberkühn, en las que hay unas células secretoras especializadas. Luego tenemos la porción gastroduodenal, donde hay unas glándulas tubulares profundas y se van a destacar unas glándulas que en la literatura aparecen como glándulas oxínticas, que también se conocen como glándulas gástricas. Y es aquí donde vamos a tener las células parietales, las células principales, las células mucosas, las células pilóricas, etc. Esas ya las vamos a profundizar un poco. Tenemos unas células o unas glándulas asociadas al tracto gastrointestinal también, como las salivales, las pancreáticas y el hígado. Hay estímulos agonistas mecánicos químicos del sistema nervioso parasimpático por medio de la acetilcolina y hormonas que aumentan toda la secreción en general, y los antagonistas como el mecánico, o sea, la presencia o la ausencia de distensión más bien, y el sistema nervioso simpático. Muy bien. En cuanto a la secreción del tracto gastrointestinal, entonces tenemos aquí, esto es del libro de fisiología, una estimación del volumen que se produce diariamente y en qué porción. No obstante, en UpToDate me gusta más esto porque es muchísimo más esquemático. Entonces nosotros ingerimos alrededor de 2 litros al día, y entre la secreción de las glándulas salivales, el estómago, la vesícula, el hígado, el páncreas, vamos a tener un total de 8 litros aproximadamente. Y luego esto se va a absorber, que lo vemos más adelante, en todo el sistema entérico. Otras funciones, digamos, llega la hormona por medio del capilar o la arteriola, estimula a la célula y por distintos procesos a nivel de la mitocondria, el retículo endoplásmico, los ribosomas, el aparato de Golgi, se van a secretar ciertas sustancias que generalmente se secretan como simógenos, es decir, están inactivos metabólicamente y necesitan de algún componente para empezar a ejercer su actividad. Tal es el caso del pepsinógeno, que se secreta y no es hasta su contacto con el ácido clorhídrico que se convierte en pepsina y nos puede ayudar en el metabolismo de las proteínas. Muy bien. Respecto a la secreción salival, entonces va a ser por glándulas submandibulares, parótidas y sublinguales. Se produce 1.5 litros al día aproximadamente ante los estímulos que ya vimos. Podemos decir que la saliva es un líquido hipotónico muy rico en bicarbonato y potasio y posee sustancias antimicrobianas que son la primera línea de defensa que tenemos al ingerir un alimento. La regulación, entonces sabemos que los núcleos salivatorios y el centro del apetito pues van a estimular por vías parasimpáticas su producción, y el simpático por su lado lo va a inhibir. Estas sustancias antimicrobianas, la que más podemos destacar es la lisozima. También recordemos que siempre va a haber algunos anticuerpos tipo sobre todo IgA. En cuanto a la secreción gástrica, entonces
Como les mencionaba, hay unas glándulas conocidas como oxínticas o gástricas, que son el 80%, y predominan a nivel del cuerpo y del fundus. Tenemos las células parietales, que nos van a producir ácido clorhídrico, que recordemos es un líquido isotónico, muy ácido. El pH de este se encuentra entre 0.8 a 1. Y el factor intrínseco. Este factor intrínseco será fundamental para la absorción de vitamina B12 o cobalamina a nivel del ilion distal específicamente. Entonces aquí tenemos una consideración especial o una correlación clínica, y es que los pacientes sometidos a gastrectomía o que tienen una gastritis atrófica que afecta estas porciones, pues no van a tener suficiente producción o no van a tener producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. De por sí, la clorhidria me va a afectar muchos procesos más adelante porque, como veremos o como les he mencionado ya, algunas moléculas o algunos simógenos necesitan de su presencia para activarse y ejercer su efecto metabólico. Y estos pacientes también desarrollan anemia perniciosa, que es que porque no hay factor intrínseco no se puede absorber vitamina B12 o cobalamina y se da un cuadro de anemia de volúmenes macro. Muy bien, las células principales producen pepsinógeno ante el estímulo de la acetilcolina y el sistema nervioso entérico en general, y las células mucosas que producen moco. Listo. Ahora, las glándulas pilóricas representan el 20% y son predominantes sobre todo en el antro. Tenemos las células G, que son las productoras de gastrina. Recordemos que la gastrina iba a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Y las células mucosas superficiales, que producen moco también. En cuanto a estas glándulas oxínticas, sus estímulos principales son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La histamina por receptores H2. Hay un circuito que explica por qué tienen que funcionar estas dos de forma concomitante para la producción de ácido. En ocasiones, solo la presencia del estímulo de la histamina puede producir ácido clorhídrico, pero no en tal medida como con la gastrina o como lo haría la gastrina sola, pero definitivamente tiene un rol importante. Aquí es donde vemos, por ejemplo, que para la enfermedad acidopéptica, como se quiere bloquear la producción de ácido clorhídrico, se dan inhibidores de la bomba de protones, tipo omeprazol, lansoprazol, y se dan en algunos casos antihistamínicos del grupo anti-H2, como son la ranitidina. Aquí tenemos más esquematizado el proceso, entonces tenemos la célula parietal. En el líquido extracelular vamos a contar con un intercambiador de cloruro de bicarbonato. Vamos a tener la entrada de CO2 por productos del metabolismo celular y una difusión paracelular del cloro. Entonces, aquí adentro tenemos agua. Esta agua, por medio de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en CO2 más un grupo OH libre. En OH libre y en un hidrogenión. Este se va a unir con el CO2 del metabolismo y van a generar ácido carbónico, que nuevamente será aprovechado más adelante en la célula. Pero este hidrogenión libre va a difundir por esta bomba de hidrógeno potasio ATPasa y entra un potasio y saldrá un hidrogenión. Vean la concentración de hidrogeniones que se alcanza a hacer en el canalículo de secreción. Es muy alta, es mucho mayor incluso que la del sodio en plasma. La del cloruro tiene que ser igual para que se combinen y se produzca esta sustancia que, como les mencionaba, es isotónica, muy ácida, pH de 0,8 a 1, no se les olvide. Ahora, en cuanto a la secreción gástrica, también podemos destacar tres fases: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal, que van a favorecer la secreción. Lo más importante es que la fase cefálica representa el 30%, la gástrica el 60% y la intestinal el 10%. La fase cefálica, como bien sabemos, empieza desde que nosotros vemos, deseamos un alimento. Ya en la fase gástrica es cuando hay unos reflejos nerviosos secretorios locales o unos reflejos vagales en presencia del alimento y de la distensión de las paredes, y la estimulación hormonal también frente a estos estímulos que se agonizan siempre, recuerden, por el sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina. Y la fase intestinal, que es ya cuando tenemos el paso del quimo en duodeno. Hablemos ahora de la secreción pancreática. Esta secreción pancreática es fundamental y está estimulada por la presencia de quimo ácido en el duodeno. Este quimo en el duodeno llega a un pH de entre 3 y 4. El páncreas va a expulsar enzimas digestivas y mucho bicarbonato.
las enzimas digestivas pancreáticas son muy potentes, y para que el páncreas no tenga un proceso de autodigestión, dentro del mismo se produce el inhibidor de la tripsina. Ahora, las enzimas digestivas pancreáticas producidas son las proteolíticas, las glucolíticas y las lipolíticas. En cuanto a las proteolíticas, tenemos la tripsina, que se produce como un zimógeno, tripsinógeno, la quimotripsina, quimotripsinógeno y carboxipolipeptidasa. Las glucolíticas son la amilasa pancreática, que es fundamental para el metabolismo de los carbohidratos y poder escindirlos a disacáridos para que posteriormente lleguen al lumen intestinal y por medio de las disacaridasas completen su proceso metabólico y de absorción. Y las lipolíticas, como son la lipasa pancreática, la colesterol estearasa y la fosfolipasa. Muy bien. Entonces aquí ocurre el mismo proceso que estábamos viendo antes a nivel de las células por medio de la anhidrasa carbónica, pero en este caso los hidrogeniones se van a ir para el vaso sanguíneo o para el capilar y el bicarbonato va a fluir a la luz del conductillo y por el páncreas exocrino se van a secretar estas sustancias. Recordemos que al duodeno entonces, por el conducto pancreático principal o de Wilson, a nivel de la segunda porción en la ampolla de váter, llega junto con el conducto colédoco. Llegan los dos a nivel de la ampolla de váter y entonces vamos a tener que llegar a bilis con muchos ácidos biliares o sales biliares y llega al páncreas con toda esta secreción alcalina que busca evitar la lesión de la mucosa ante el pH tan ácido que traía este quimo. Muy bien, recordemos que el páncreas no solamente tiene una porción exocrina, sino también una endocrina, que ustedes ya vieron en otro AIAS. Cuando hay una lesión pancreática grave o se obstruyen estos conductos, la etiología más común de las pancreatitis aguda es la biliar, de origen biliar, porque hay cálculos que llegan hasta ese punto. Vamos a tener una urgencia clínica muy grande. ¿Por qué? Porque como les comentaba, estas enzimas pueden ser autodigestivas y pueden destruir el páncreas. E imagínense un paciente que si no se muere, porque la pancreatitis es muy mortal, queda con una insuficiencia pancreática severa. ¿Cómo podemos suplir entonces glucagón? ¿Cómo podemos suplir insulina? ¿Cómo podemos seguir favoreciendo que haya un metabolismo adecuado del resto de sustancias? Es un escenario no deseado en ningún caso. ¿Cómo se regula esta secreción pancreática? Los que van a inducir son la acetilcolina, como siempre, y la colicistoquinina. Por otro lado, la secretina también va a agonizar la secreción de bicarbonato por la presencia de este quimoácido en el duodeno. Aquí dice 4.5 a 5, pero en realidad es de 3 a 4, según lo que he leído. En Guyton está así, pero en otra literatura dice de 3 a 4. Creo que 4 sería un punto intermedio entre ambas y estaría bien. Hay 3 fases de esta también, la cefálica, la gástrica y la intestinal. Aquí en esta imagen estamos representando lo que ya les dije. Están estas hormonas que agonizan su secreción, la acción de cada una y la acción del sistema nervioso parasimpático. Ahora, muy bien, hablemos de la secreción biliar. Al día se producen entre 600 mililitros a 1 litro y la función de esta va a ser ayudar en la digestión y absorción de grasas al emulsificarlas y posteriormente excreción de algunos productos. La emulsificación se da porque estas sales biliares actúan como un detergente y al actuar como un detergente favorecen la creación de micelas que sí pueden ser reconocidas por otras enzimas digestivas y metabolizarse completamente. En los hepatocitos se produce la porción inicial de la bilis, pero a medida que ésta fluye por los canalículos biliares, la secretina induce que ésta se junte con agua y bicarbonato. Y vean aquí las diferentes concentraciones de sustancias en la bilis hepática y ya en la bilis vesicular. La vesícula biliar puede almacenar de 30 a 60 mililitros, pero se ha descrito que hasta 450 mililitros en casos en los que no puede haber vaciamiento, por ejemplo, porque se enclava un cálculo en este nivel, puede tener una capacidad máxima por distensión de la pared al punto mayor de 450 mililitros. Que eso sería más o menos lo que se produciría en 12 horas. La colecistoquinina, como habíamos mencionado, favorece el vaciamiento de la vesícula, su contracción y que esos productos lleguen a la segunda porción del duodeno. Adicionalmente relaja el esfínter de Oddi, que está ahí en la ampolla de váter. Tenemos ácidos y sales biliares, que como les decía,
emulsifican y favorecen la absorción. Todos esos ácidos biliares se producen a partir del precursor colesterol, van a ácido cólico más glicina, y luego ácidos biliares, donde tenemos altos compuestos de lecitina y hetaurina, que son los que más tienen un componente de emulsificación. Todas estas sales biliares o ácidos biliares son reabsorbidos por la circulación enterohepática, alrededor del 96% de todos ellos, solo el 4% se excretan en una vez. Eso quiere decir que esto empieza a circular aproximadamente 70 veces, o sea, un ácido biliar se produce y pasa 70 veces por el metabolismo hasta por fin ser eliminado, por lo que es un recurso difícil de agotar en nuestro cuerpo. Bien, y tenemos, en esta imagen algunas teorías de por qué se producen los cálculos biliares. Puede ser porque se absorbe mucha agua de la bilis, porque se absorben mucho los ácidos biliares o porque hay demasiado colesterol en la bilis. Esta es tal vez la causa más frecuente, el exceso de colesterol en la dieta que llega a la bilis para formar estos cálculos. Esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle en cirugía general. O por inflamación del epitelio ante procesos sépticos o ante procesos como quemaduras extensas en el cuerpo. Después podemos hablar de la secreción intestinal, que esta ustedes la conocen un poquito mejor, dado el primer caso de enfermedad diarreica aguda. Entonces en el duodeno vamos a tener unas glándulas de Brunner que responden a estímulos táctiles o mecánicos, unos irritativos, unos vagales y a la secretina, por supuesto. Estas glándulas de Brunner producen un moco muy alcalino y este va a favorecer que el quimo ácido del duodeno no solo se amortigüe por la secreción pancreática, sino también por acción de estas glándulas. Luego tenemos las criptas de Lieberkühn, que recordemos se encuentran entre las vellosidades del intestino. El epitelio de estas tiene unas células caliciformes que producen mucho moco, que lubrica y protege. Y también tenemos los enterocitos a nivel de estas, que van a absorber mucha agua y a secretarla también, y electrolitos. Al día, más o menos, nosotros vamos a tener que el transporte de electrolitos y agua en conjunto, tanto el proceso secretor como absortivo a nivel del intestino delgado, va a completar 6.5 litros. Ahora, este líquido que se secreta tiene un pH entre 7.5 y 8, que si lo comparamos con el que viene del quimo, pues es mucho más básico. No alcanza a ser básico como tal, pero sí es un poco más básico. Y en el intestino grueso, las mismas criptas de Lieberkühn, con sus células caliciformes, que se encargan de entonces la producción de este moco, que es muy importante. También cabe anotar que toda esta secreción tiene los elementos necesarios para el metabolismo de ciertas sustancias, como los lípidos y los disacáridos. Muy bien, y a nivel de las criptas, microscópicamente o histológicamente, tenemos las células mucosas de Glover, que son las mismas caliciformes, así las pueden encontrar también. Este era el epónimo que se usaba antes. Recordemos que los epónimos están en desuso. Las células epiteliales y las células de Paneth, que producen fosfolipasa 2, lisozima y por consiguiente tienen un rol fundamental en la defensa inicial frente a antígenos bacterianos o proteínas virales. En cuanto a los procesos de secreción intestinal, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, vamos a tener un flujo paracelular de agua y sodio, uno de cloruro, y también la presencia de canales como el CFTR y el de cloruro acoplado a calcio. Recordemos que algunos patógenos actuaban a nivel de cada uno, ustedes eso ya lo manejan a la perfección. Y por otro lado tenemos ya el componente de absorción, que es por medio de estos transportadores. Entonces en el intestino delgado, fundamentalmente el SGLT1, el downregulated inadenoma, que es el intercambiador de bicarbonato cloruro, y el NH3, que es un intercambiador de sodio-protones. En el intestino grueso, o en el colon, pues, también tenemos algunos canales. Recordemos que los procesos absortivos a este nivel no son tan importantes como lo son en el intestino delgado. Aquí destacamos entonces este de ácidos grasos de cadena simple y sodio, es un cotransportador, nuevamente el DRA, nuevamente el NH3, y aquí juega un papel muy importante el ENaC. Recordemos que el ENaC responde a la aldosterona y aumenta su actividad de absorción de sodio ante su estímulo.
Recordemos que estos ENaC también nos ayudan para la regulación entonces de la presión arterial, pero en otros lugares. En el intestino solamente para reabsorber. Aquí tenemos que la secreción se puede dar por estos tres canales. Este es un nuevo vaso lateral que realmente no tiene tanta significancia. Los dos más importantes fueron los que les mencioné. Y aquí para un recorderis chiquito, cómo afectan cada uno. Entonces recuerden que la NSP4 el rotavirus, la toxina accesoria del cólera, no la principal, porque la principal del cólera actúa acá, sino la accesoria, van a aumentar la secreción de cloruro por este canal. Y la toxina colérica como tal, unas toxinas Shigas o salmonela, van a aumentar la secreción por este canal. Hablemos un poquito de la digestión. Entonces, estas macromoléculas son esenciales para nosotros, ¿verdad? Y deben pasar por muchos procesos antes de llegar. Entonces, gracias a la alfa-amilasa salival y la amilasa pancreática desde el duodeno, ya para que lleguen a porciones más distales del intestino, estos almidones o polisacáridos vienen ya convertidos en disacáridos, como la maltosa, la lactosa, la sacarosa, y estos por medio de las disacaridasas presentes en el líquido producido por los enterocitos se catalizan y se convierten en monosacáridos, que ya pueden ser absorbidos bien sea por el transportador SGLT1, la glucosa, o por los GLUT, el GLUT2 de glucosa y el GLUT5 de fructosa. La fructosa puede que se absorba por el GLUT5, pero igualmente dentro de la célula, por la maquinaria metabólica y enzimática, se va a convertir nuevamente en glucosa para su aprovechamiento en el ciclo de Krebs. Tenemos la hidrólisis de grasas, donde actúa la lipasa en igual en menor medida. Luego se emulsifica de forma mecánica y química gracias a las sales biliares y a los movimientos de mezcla. Y tenemos luego la lipasa pancreática, que es la que tiene mayor efecto en escindir todos estos lípidos de la dieta que ingerimos. Por ejemplo, un triglicérido lo convierte en diacilglicéridos más ácidos grasos libres o en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Las hidrolasas, que sobre todo actúan a nivel del colesterol, y la fosfolipasa 2 para el metabolismo de los fosfolípidos principales que nosotros ingerimos en la dieta. Otra cosa que olvidé mencionarles de la hidrólisis de carbohidratos es que la celulosa, por su origen vegetal, nosotros no tenemos una maquinaria metabólica para metabolizarla ni para absorberla, por lo que esta fluye a través del intestino y se excreta completamente como se ingirió. Muy bien. En cuanto a la hidrólisis de proteínas o su digestión, tenemos la pepsina, la tripsina, la carboxipolipeptidasa y las peptidasas. En cuanto a la pepsina y la tripsina, estas escinden estas moléculas proteicas en péptidos más pequeños, pero la carboxipolipeptidasa y las peptidasas en general son esas que logran llevar esos péptidos a aminoácidos y absorberse por los canales que están dispuestos para ellos. Esto muy bien. La absorción del tracto gastrointestinal, tenemos entonces los pliegues de Kerkin, las vellosidades y las microvellosidades. Estos aumentan la superficie de absorción en situaciones post-ingesta hasta 1000 veces. Recuerdan que el sistema nervioso entérico también modulaba qué tan plegada estaba la mucosa. Bueno, pues ante estos estímulos, esta mucosa aumenta su superficie y se puede absorber mucho más. Esto es importante para el tema de los nutrientes, el agua y los electrolitos. Los pliegues de Kerkin también los pueden encontrar como válvulas conniventes. ¿Listo? En la literatura. Nosotros diariamente absorbemos alrededor de 100 gramos de grasa, 50 a 100 gramos de carbohidratos, 50 a 100 gramos de aminoácidos y 7 a 8 litros de agua, por lo que eso tiene que estar muy bien regulado. En cuanto a la absorción de iones o electrolitos, el más importante es el sodio, como bien sabemos. Por eso patologías como la diarrea nos pueden llevar a una hiponatremia si se perpetúan en el tiempo. Aquí, este es también del artículo para la correlación con el tema de diarrea. Entonces, vemos que algunas proteínas virales o algunas toxinas de algunos patógenos bloquean ciertos transportadores, como el SGLT1, que entraba 2 moléculas de sodio y una de glucosa a la célula, el NH3, el DRA, etc. Aquí tenemos los patógenos, las proteínas y demás, pero ¿esto en qué se traduce? En que no se da la absorción correcta de estos nutrientes fundamentales y quedan en el lumen, y al ser osmóticamente activos, llaman agua, y esto aumenta entonces el contenido del lumen intestinal
que seguirá fluyendo y llegará al colon a convertirse en heces. Por eso son heces líquidas. Chicos, yo creo que con eso es más que suficiente para que ustedes entiendan la fisiología gastrointestinal. Ya el que quiera profundizar, ahí está la bibliografía sugerida. Si tienen alguna duda me pueden escribir por interno y espero que les sea de un buen repaso de este video. Muchas gracias y que estén muy bien.